clase. Bueno, como ya les mencioné, vamos a desarrollar la rama de electricidad, pero básicamente esta subrama, lo vamos a decir así, que es la electrostática. Y vamos a hacer una primera parte de esta parte de la física. A ver, primero vamos a ver lo que es una carga eléctrica, o qué concepto podemos tener de carga eléctrica. Como ya les mencioné, ahí yo tengo un átomo y bueno, en un átomo podemos encontrar protones, electrones y neutrones, pero básicamente nos vamos a concentrar en estos dos, protones y electrones, ya que ellos tienen carga positiva para el protón y carga negativa para el electrón. ¿Ya? Entonces, cuando un cuerpo tiene la misma cantidad de protones y electrones, se dice que su carga es neutra o simplemente no tiene carga eléctrica. Como vemos en el gráfico, hay un protón y hay un electrón, ambos se neutralizan y la carga debería ser igual a cero. Electrización, como ya les dije, ¿no? Cuando un cuerpo se electriza, sufre de un exceso de electrones o tal vez sufre de demasía de electrones, es decir, puede tener menos electrones que protones o también más electrones que protones. ¿Ya? Aquí yo te quiero mostrar en este gráfico, cuando un cuerpo gana electrones, se hace más negativo, ya que los electrones tienen signo negativo. Entonces, si el cuerpo gana, va a haber más electrones, quienes van a estar imponiéndose son los electrones y estos tienen carga negativa. Acá tenga cuidado, cuando un problema te dice, un cuerpo gana electrones, su carga se va a hacer más negativo cada vez. En cambio, cuando un cuerpo pierde electrones, obviamente se va a hacer positivo, va a ser el protón quien tenga mayor presencia en el cuerpo. ¿Ya? Por eso la carga es positiva. Bien, muchachos, no te olvides esto, ¿ya? Cuando un cuerpo gana electrones, la carga es negativa, ¿no? Parece al revés, ¿ya? Pero ya te explico por qué es negativa, ya que los electrones tienen carga negativa. ¿Ya? Y cuando pierde, la carga se hace positiva. Bueno, la carga, como te dije, se simboliza con la letra Q minúscula o Q mayúscula, se mide en Coulomb, en honor a Charles Coulomb, ¿no? Y esa unidad se puede expresar con múltiplos o submúltiplos de 10, es decir, un milicoulomb es como decir un mililitro en el agua, por ejemplo, en el volumen, perdón, ¿no? Eh, acá hablamos de un milicoulomb. El término mili es un submúltiplo de 10, que es 10 a la menos 3, micro, que es la U, que es 10 a la menos 6, nano, que es 10 a la menos 9, y así tenemos centi, por ejemplo, que es 10 a la menos 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son los que más vamos a usar, por eso es que está aquí también detallado. La cantidad de carga del electrón, ¿no? Aproximadamente, y la del protón son iguales, numéricamente hablando, pero como ya te dije, el electrón tiene carga negativa, mientras que el protón tiene carga positiva. Y el valor aproximado es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es un número extremadamente pequeñísimo. ¿Ya? La letra C significa coulomb. Entonces, no te olvides, por favor, antes de continuar, que la carga del electrón, es la que vamos a usar, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No te olvides de eso, resáltalo porque lo vamos a usar en los problemas. ¿Cómo sé la cantidad de carga que tiene un cuerpo cualquiera? Es decir, si un cuerpo está electrizado, ¿se puede calcular la cantidad de carga que tiene? Claro que sí. La cantidad de carga de un cuerpo, que está simbolizada con la letra Q, ¿de acuerdo? Se puede hallar multiplicando, puede ser más menos. ¿Y cuándo sería más? Bueno, acá te dice, ¿no? Cuando hay exceso, acá está al revés, vamos nosotros a hacer la corrección. ¿Cuándo es menos? Cuando hay exceso de electrones. ¿Y cuándo es más? Cuando hay defecto, esto está mal, bueno, eso está en el libro, así que lo vamos a corregir. La carga es positiva cuando hay defecto de electrones, es decir, cuando hay menos electrones que protones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un defecto de electrones, la carga se hace positiva. ¿De acuerdo? Muy bien. N es el número de electrones, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo puede tener un electrón, 2, 3, 4, 5, en fin.
¿no? E es la carga del electrón, que ya te dije que te memorices, y Q vendría a ser la carga del cuerpo. Es decir, la carga del cuerpo se puede hallar multiplicando la cantidad de electrones que tiene ese cuerpo por la carga del electrón. Ya, si yo tengo un cuerpo cualquiera y me dicen que ese cuerpo tiene 3 electrones, entonces fácilmente yo podría hallar su carga de ese cuerpo. ¿Por qué, profesor? Porque la carga del cuerpo Q se halla multiplicando la cantidad de electrones, es decir, N acá vale 3, por la carga del electrón, que usted sabe ya que es 1,6 por 10 a la menos 19. Pero acá lo que te quiero aclarar es que la carga que del electrón se va a utilizar el valor absoluto. ¿Ya? Es decir, ahorita te voy a explicar en los problemas cómo es eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, explicado esa fórmula que vamos a usar nosotros en la resolución de problemas, vamos a continuar. La carga se conserva, obviamente, como ya te expliqué, si dos cuerpos tienen cargas diferentes, estas van a compartir las cargas que tienen cuando se juntan, ¿no? Es decir, la carga que vi al inicio va a ser igual la carga que hay al final del contacto. Vamos a ver las leyes de la electrostática, ¿no? Son dos, una planteada por Benjamin Franklin, que se llama ley cualitativa, habla de cualidad, cualitativa viene de cualidad. Bueno, la cual señala que si dos cuerpos electrizados tienen cargas negativas, o perdón, tienen cargas distintas, fíjate acá, él tiene carga positiva, mientras que él tiene carga negativa. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo de carga positiva y negativa están cerca? Bueno, lo que va a suceder es que se van a atraer, ¿de acuerdo? Se van a atraer con una fuerza F llamada fuerza eléctrica o también fuerza electrostática, ¿ya? Sin embargo, cuando dos cuerpos tienen cargas iguales, es decir, ambos pueden tener negativo o ambos pueden tener carga positiva, estas se van a despreciar, se repelen, ¿ya? Y se van a despreciar también con una fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Con F, que es fuerza eléctrica. Muy bien, esa es la ley de Benjamin Franklin, la primera ley de la electrostática. La otra ley, que es también bastante conocida, que es la ley cuantitativa, ¿no? Como te dije, la primera es cualitativa porque habla de cualidades, de propiedades, mientras que la segunda es cuantitativa, habla de cantidad, o sea, de valor numérico, de cálculo numérico, y llamada también ley de Coulomb. Y bueno, ¿qué ocurre acá, no? Si yo tengo dos cuerpos que se pueden atraer o despreciar, acá es importante hacerte entender que los cuerpos se pueden atraer, como en este caso, o también se pueden despreciar si tienen cargas iguales, ¿ya? Pero la fuerza con la cual se atraen o desprecian se puede calcular utilizando la fórmula de Coulomb. Es decir, nosotros vamos a multiplicar para hallar la fuerza K por Q1 por Q2 sobre D cuadrado. Profesor, ¿qué cosa viene a ser cada uno de ellos? Bueno, F es el módulo o el valor numérico de la fuerza eléctrica. La carga 1 y la carga 2, Q1 y Q2 vendrían a ser las cargas, pero vamos nosotros a considerar el valor absoluto de esas cargas. ¿De acuerdo? Es decir, si una carga es positiva, como ya te dije, la carga puede ser positiva o negativa. Si una carga es positiva, se considera su valor positivo. Si una carga es negativa, se va a considerar el signo positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es D? D es la distancia que separa a las dos cargas. ¿Qué cosa viene a ser K? Bueno, acá se le conoce como la constante de Coulomb o también como la constante eléctrica en el vacío. Su valor es 9 por 10 a la 9 aproximadamente, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver algunos problemas. Vamos a empezar con el problema número 2. Ahí nos dice, ¿no? Al frotar una varilla de caucho, esta adquiere una carga de 28 mc. Bueno, ya te expliqué hace un momento qué cosa es M. M, si usted busca en su libro, C significa Coulomb, pero M significa milli. Nos piden la cantidad de electrones que ganó. Muy bien. Vamos nosotros a ver qué tenemos de dato.
tenemos que la carga del cuerpo es, al frotar una varilla de caucho, esto requiere una carga de 48 M colon. Pero si usted se fija acá, y ahorita te voy a decir por qué lo puse negativo, esa M significa mili y el mili es 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces, la carga del cuerpo es 48 por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Y por qué hemos puesto signo negativo a esta carga? Porque nos dice que la varilla ganó electrones. Entonces, cuando un cuerpo gana electrones, su carga va a tener signo negativo. ¿De acuerdo? Aunque no lo vamos a usar después, pero siempre es importante tener en cuenta ese aspecto. Ahora, la carga del electrón, no tenemos acá la carga del electrón, pero debemos nosotros tenerlo en cuenta para hacer este cálculo. Ya sabe que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y nos piden N. ¿Qué cosa es N? Calcula la cantidad de electrones. Recuerde usted que N representa la cantidad de electrones que hay en un cuerpo. Y utilizando la fórmula que hemos visto, en la cual dice que la carga es igual al número de electrones, es decir, N, por la carga del electrón. En este caso, el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Ya? Es decir, vamos a trabajar con signos positivos nada más. Y al final ya se da, pues, el signo negativo si es que ganó electrones o positivo si es que perdió electrones. ¿Ya? Entonces reemplazamos los valores. Fíjate acá, ya no utilicé el menos, sino lo puse simplemente más para no complicarme. 48 por 10 a la menos 3, N, que lo estoy bajando, que yo deseo calcularlo, y la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Muy bien, entonces este 1,6 por 10 a la menos 19 pasa a dividir, es decir, N sería igual a 48 por 10 a la menos 3 sobre 1,6 por 10 a la menos 19, y acá es donde yo te quiero indicar qué es lo que vas a hacer. Lo primero que vas a hacer es dividir este 48 entre este 1,6. Me parece que va a salir 40. ¿Ya? Y la cantidad 10 que está al costado se va a operar aparte. Entonces, álgebra, muchachos, 10 a la menos 3 sobre, ojo, te voy a explicar nada más una vez, 10 a la menos 19. ¿Cómo se desarrolla, profesor, esto de acá? Bueno, esto de acá se desarrolla de este modo, ¿no? Como usted sabe, se puede aplicar teoría de exponentes, pero también lo que se puede hacer es esto de acá. El 10 a la menos 3 lo dejo arriba, tal como está. Y el denominador lo puedo subir al numerador, ¿no? Es decir, va a subir multiplicando ese 10, pero el signo del exponente va a cambiar. Es decir, esto que está acá, yo lo puedo escribir así. Fíjate, el denominador que tiene menos 19 como exponente puede subir al numerador, pero necesariamente se debe cambiar el signo. Es decir, acá ya va a ser más 19. Y esto facilita mi desarrollo porque bases iguales, es decir, 10, 10, tengo la misma base, y los exponentes tienen signos contrarios, lo vamos a restar, y la respuesta acá sería 16 positivo, ¿no? Porque restas 19 menos 3 y la respuesta sería 16. 48 entre 1,6, entonces sería el primero, que bueno, acá me da 30. Y como ya les indiqué, 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 19, acá está explicado paso a paso, se obtiene 10 a la 16. Sin embargo, lo que se debe colocar correctamente es tratar de hacerlo más sencillo, ¿no? Es decir, este 30 es 3 por 10, ¿no? Es decir, es 3 por 10. Entonces yo lo puedo colocar así, 10 por 3 por 10 y por ese 10 a la 16 que tenías. Entonces acá también me encuentro nuevamente, ¿no? 10 por 10 a la 16 me da 10 a la 17. Y n sería entonces igual a 3 por 10 a la 17. Cualquiera de las dos maneras puede darse como respuesta, pero el más utilizado es lo que está abajo, ¿no? 3 por 10 a la 17. Bien, jóvenes, como te dije, ya te expliqué, vamos a ver a cada rato esta operación, ¿de acuerdo? Simplemente es tener conocimientos básicos de álgebra, teoría de exponentes, que ustedes ya han trabajado los primeros meses.
Muy bien, vamos con el siguiente problema. Dice, un cuerpo eléctricamente neutro, es decir, que no tiene carga, gana, pues allá su carga va a ser negativa al final, 3 por 10 a la 20 electrones. Nos piden hallar su carga. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Nos dicen que N es el número de electrones. Ojo, fíjate muy bien. Acá nos dicen que el cuerpo tiene 3 por 10 a la 20 electrones. Entonces, eso es el valor de N. La carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y nos pide calcular la carga del cuerpo. Si tiene esta cantidad de electrones, 3 por 10 a la 20. Es un número muy, muy grande. Entonces, aplicamos la fórmula. Sabemos que la carga de un cuerpo se halla multiplicando el número de electrones por la carga del electrón, pero vamos a considerar el valor absoluto y luego ya al final consideramos el signo dependiendo si gana o pierde electrones. Bien, reemplazamos los valores, jóvenes. Sabemos que N es 3 por 10 a la 20. La carga del electrón solo colocamos su valor positivo, su valor absoluto, no que es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Qué hago, profesor, para resolver? Voy a multiplicar este 3, ¿de acuerdo? Con este 1,6 y el 10 a la 20 lo voy a multiplicar con el 10 a la menos 19. Y bueno, tendría este resultado, ¿no? 3 por 1,6 es 4,8. 10 a la 20 por 10 a la menos 19, se restan los exponentes, te queda 10 a la 1, que es 10. 4,8 por 10 sería 48 coulomb. ¿Y por qué negativo? Porque nos dice el problema que el cuerpo gana electrones. Fíjate acá, gana. Al ganar, usted ya sabe que la carga va a ser negativo. Y si acá nos hubiesen dicho pierde, la carga será positiva. ¿Ya? Es al contrario de como uno piensa normalmente. Nos piden acá calcular cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulomb. Bueno, micro ya sabe usted que es esta U. Entonces vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Nos piden calcular la cantidad de electrones, ¿no? Cuántos electrones hay, es decir, N, no sabemos cuánto vale. La carga del electrón ya sabe que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y nos dice que el cuerpo tiene una cantidad de 80 microcoulomb, pero como usted ya sabe, el término micro, que ya lo hemos visto en el libro, ¿no? El término micro, que es esta U, el mejor equipo del Perú, no significa, si no significa micro, ¿ya? Esta U es 10 a la menos 6, que es micro, y bueno, pues no lo escribo entonces como 80 microcoulomb, sino como 80 por 10 a la menos 16, perdón, a la menos 6 coulomb. Ahora sí voy a poder hallar N aplicando la fórmula que ya estamos viendo. La carga de un cuerpo es número de electrones por la carga del electrón. Entonces reemplazo los valores, ya ojo con signos positivos siempre para poder facilitar la resolución. Acá tengo 80 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, si deseo escribo la unidad, si deseo no, lo puedo borrar, ¿no? Y acá sería N por la carga del electrón. Esta carga del electrón pasa al otro lado a dividir. Tendríamos 80 por 10 a la menos 6 sobre 1,6 por 10 a la menos 19. Y sabemos que nosotros vamos a dividir este 80 con este 1,6 y 10 a la menos 6 con 10 a la menos 19 también. Este 10 a la menos 19 va a subir como 10 a la 19 positivo, ¿no? 10 a la 19 te va a quedar arriba con 10 a la menos 6, nos va a quedar 10 a la 13 sería acá, muchachos, ya acá me parece que hay un pequeño error. Bueno, 80 entre 1,6 es 50, ¿ya? Y acá tendríamos, como te dije, 10 a la menos 19 arriba, por 10 a la menos 6, restaríamos 19 menos 6, vamos a corregir acá. 19 menos 6 me va a dar 13, ¿no es cierto? Muy bien, así es. 13. Ahí está. Bueno, pero 50 es 5 por 10, entonces sería pues 5 por 10 elevado a la 14. ¿Ya? Eso lo vamos a corregir. Acá salió 17. Bueno, supuestamente la respuesta no hay, ¿no? Como estamos viendo nosotros por acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Se corrige nada más, muchachos. Véanlo con calma. Ya te enseñé cómo se hace esto de acá. Último o penúltimo problema, se tiene tres esferas idénticas con cargas Q1, 20 microcoulomb, Q2, menos 10 microcoulomb y Q3, 50 microcoulomb. Se pone en contacto y luego se les separa. Determine la cantidad de carga que adquiere Q2. Bueno, acá tengo tres esferas. La primera tiene 20 microcoulomb, como dice el problema.
La segunda tiene menos 10 microcoulomb y la tercera esfera tiene 50 microcoulomb. Bueno, lo que vamos a hacer es juntar las tres esferas y cuando se juntan, lo que vamos a obtener es una carga total, es decir, vamos a sumar sus cargas de cada uno de ellos. Bueno, sumar es relativo porque este 10 no va a sumar, sino va a restar. Es decir, nos quedaría 20, que es positivo, menos 10 más 50. Esa sería la operación, ¿ya? Y operando todo esto nos sale 60 microcoulomb. Este 60 va a ser la carga total que se obtiene al juntar las tres esferas. Y ahora, ¿cuánto le corresponde entonces a cada uno? Como te dije, no, todos van a tener la misma carga al final, es decir, dividimos 60 entre 3 porque son 3 las esferas y esto nos va a dar 20 microcoulomb. Es decir, cada esfera va a tener 20 microcoulomb, pero como nos dicen cuál es la carga de Q2, bueno, será también 20 microcoulomb. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Último problema, acá nos dice determine cuántos electrones gana o pierde. Eso vamos a ver. Un cuerpo que tiene una carga de 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, muchachos, acá fíjate el signo de la carga. Acá como no hay signo, se asume que el signo es positivo. Entonces, este cuerpo tiene una carga positiva, por lo tanto, va a perder electrones. ¿Ya? Entonces, la respuesta es pierde electrones. ¿Cuántos? Bueno, eso lo podemos averiguar con la fórmula, ya que la carga del cuerpo es 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb, la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y queremos saber cuántos electrones gana o pierde. Ya sabemos que va a perder porque este tiene carga positiva, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula, carga de un cuerpo es número de electrones por la carga del electrón. Ahí está la carga del cuerpo, es 6,4 por 10 a la menos 19 por n, que es la cantidad de electrones, por 1,6 por 10 a la menos 19. Este 1,6 por 10 a la menos 19 pasa a dividir. Ya sabe que acá dividimos 6,4 entre 1,6, ¿no? Me da 40. ¿Por qué? Porque esta cantidad, estas dos se simplifican, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería la respuesta al problema número, bueno, ¿cuál sería? No, por ser la carga positiva, entonces va a perder, como ya te dije, ¿no? 40 electrones. Bien, muchachos, entonces eso sería toda la clase del día de hoy. Ahí está la tarea, páginas 54 y 55, del 16 al 20, el que dice sigo practicando para el día miércoles